Damos gracias a Dios nuevamente por una nueva oportunidad que nos brinda de poder predicar su santo y bendito evangelio. Hemos estado en el evangelio de Mateo. Le invitamos a abrir su Biblia en el evangelio de Mateo capítulo 16 y hemos estado presentando o exponiendo, vamos a estar aquí un tiempo, los versículos del 20 al 28, o sea, desde el versículo 20 hasta el finalizar de este capítulo 16 de Mateo. Hemos dividido estos versículos en cuatro porciones y estamos en el segundo tema. Le era necesario padecer, morir y resucitar. El domingo pasado estuvimos ubicados en la expresión le era necesario y posteriormente comenzamos a demostrar, a evidenciar, a enseñar que el Antiguo Testamento claramente anticipaba los padecimientos de el Cristo o el Mesías. Y hoy vamos a estar continuando, pero no sin ir primero a Dios en oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más nos acercamos a ti, con mansedumbre, con templanza, reconociendo que somos expuestos a tu santa y bendita palabra, que por esta palabra seremos salvos y por esta palabra seremos condenados, que esta es tu palabra y que tus hijos deben escucharla atentamente para obedecerla. No solo miramos en ella nuestros rostros, sino que vemos aquellas imperfecciones, cambios, que debemos inmediatamente comenzar a corregir para alinearnos conforme a la misma. Te pedimos que tu Espíritu Santo una vez más nos dé ojos para poder ver, oídos para poder escuchar. Que tu palabra una vez más sea sembrada en ese buen terreno, que creyéndola, perseverando, Padre Santo, da fruto a su tiempo. También clamamos a ti y rogamos por aquellos que en tu gracia han de ser llamados a salvación. Aquellos que podrían en este día ser confrontados por esa palabra, pero confrontados para poder entender su necesidad de arrepentimiento, para que puedan, Padre Santo, conforme a tus misericordias, venir a Cristo para salvación. Te damos gracias, oh Dios, pues en todo y por todo, pidiéndote, Señor, una vez más, que tu palabra, como creemos, cumple el propósito por lo cual tú, oh Dios, la envías. La recibimos con mansedumbre y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me gustaría que pudiéramos leer nuevamente la porción de base que estuvimos considerando el domingo pasado. No entramos en cada aspecto de estos versículos que leímos y vamos a leer del versículo 21 al 23. Pero vamos a tomar esa primera porción, esa lectura, y vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos discutiendo el domingo pasado para hoy poder continuar en nuestra reflexión sobre esta porción en la Escritura. Mateo 16, 21 al 23 lee de la siguiente manera, siempre leyendo con reverencia y reconocemos a ese Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El domingo pasado iniciamos señalando que esa expresión le era necesario. Es una expresión que identifica propósito. Algo que debía ser cumplido
porque había sido ya diseñado en el plan de Dios y tiene que ver y guarda relación con el decreto de salvación, con la obra de la salvación. Y vimos el contraste entre cómo Jesús dice que le es necesario padecer, morir y resucitar. Y la expresión que acabamos de leer en el versículo 22, donde Pedro trata de persuadir a Jesús, lo aísla para persuadirlo y decirle que no era necesario que eso aconteciese. Podía estar en el corazón de Pedro nuevamente la mejor intención. Podía hacer eso en efecto una muestra para Pedro de su amor por Jesús. Pero claramente evidenciaba un desconocimiento en ese momento en particular del propósito y la razón por la cual Jesús, el Cristo, aquel que él mismo por la gracia divina había proclamado como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pudo haber expresado, pudo haber declarado esa veracidad. Sin embargo, es evidente que no entendía todavía la complejidad de la aseveración que acababa de afirmar. Aprovecho para decir que muchas veces eso nos acontece en nuestra vida cristiana. Comenzamos a escuchar términos en la Escritura y no necesariamente comprendemos en un rango teológico completo lo que ello representa o significa. Pero hemos dicho en otras ocasiones y debemos afirmar que cuando hay salvación, la salvación, aunque requiere conocimiento, no implica un total dominio completo de la teología. Cuando Jesús le afirma a Pedro y le dice, bienaventurado eres, le está diciendo, tú eres un hijo del reino. Papá te ha dado la bendición de entender quién yo soy. Sin embargo, en ese punto, en ese momento, y lo recalco porque vamos a ver que hay un progreso en el desarrollo teológico de Pedro, en su comprensión de la obra de Cristo, no entiende, no ve por qué razón Jesús debe morir. Porque Él les acaba de decir en el versículo 20 que todavía no salgan y comuniquen que Él es el Cristo. Dijimos la vez pasada, y es importante volver a retomar, que necesitamos colocarnos en el contexto del pensamiento judío y especialmente el rabínico. Ese conocimiento rabínico no es fácil entenderlo por una sencilla razón. No está en el Antiguo Testamento. Hay 400 años entre el libro de Malaquías y el primer evangelio, Mateo. El pensamiento rabínico de la época se desarrolla en ese periodo y ese periodo no está constatado en los libros que nosotros tenemos. Cuando el primer templo es destruido, Israel se ve en un espacio, se ve en una dificultad en términos religiosos. ¿Cómo podemos seguir adorando a Dios si no podemos cumplir con los sacrificios que Él ha ordenado en el templo? Aunque ciertamente aquellos sacrificios, hemos dicho, y ordenanzas, eran una tipología y representaban la obra de Cristo, hasta que Cristo no viniese y fuese el sacrificio, ellos estaban circunscritos a la ordenanza de ese pacto. No teniendo el templo, y estoy resumiendo algo que es un poco más complejo, el pueblo se encuentra en cómo adoramos a Dios. ¿Cómo podemos entrar en una expiación? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios si no podemos ofrecer sacrificios en el templo? Al no tener el sistema del templo, nacen las famosas llamadas sinagogas que nos encontramos en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, donde Pablo solía ir a las sinagogas. Esas sinagogas comienzan
por un proceso de transformación, donde el pueblo dice debemos adorar a Dios y preservar su palabra. Pero ese pueblo ya ha sido disperso, así que en cada área donde hubiesen 10 cabezas de varones, debían ser varones, 10 mínimo, podía comenzarse una sinagoga, tenía un líder y se llevaba un proceso litúrgico muy similar al que nosotros tenemos de la formación o el orden del culto. Quienes dominaban eran los rabinos, era la persona que daba la enseñanza teológica. Allí también se van a venir a destacar y los vamos a ver de manera muy, que van a tomar son figuras muy importantes, los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas van a ser aquellos que van a preservar la palabra de Dios. Y imagínense, si el trabajo suyo fuese todo el tiempo escribir el Evangelio de Juan, llegaría un momento que usted ya casi lo puede recitar. En el principio era el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, y usted podría recitarlo. Y cuando había alguna controversia, se llamaba a los escribas. No necesariamente porque ellos entendieran las verdades que contenía el Tanakh, el Antiguo Testamento, o la Torá, la parte de la ley de Moisés, sino porque la habían aprendido de memoria. Pero se comienzan a desarrollar todas las explicaciones de estos rabinos. Empieza a crearse una teología que va a reemplazar, y esto es importante, va a reemplazar la autoridad del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, esos libros que habían sido reconocidos como divinamente inspirados, van a quedar todavía como divinamente inspirados, pero la tradición rabínica va a ponerse por encima, puesto que para poder entender esa palabra escrita, necesitas la interpretación del rabino. Muchos de ustedes posiblemente vienen del catolicismo. Puerto Rico tuvo 400 años de dominio español. México exactamente lo mismo, así que muchos de nosotros conocemos esa influencia del catolicismo sobre nuestros países. En el catolicismo, ¿quién dicta la interpretación? La iglesia. Es la iglesia. La iglesia, en sus escritos, en sus tradiciones, es quien le dice al feligrés qué es lo que él debe entender con relación a X o Y pasaje. Usted no tiene ningún derecho, ni ninguna capacidad, ni autoridad, usted personalmente, de usted interpretar por usted mismo las Sagradas Escrituras. Exactamente lo mismo pasó en un sentido en el primer siglo. Se dependía de los rabinos básicamente para todos. Ellos eran quienes ataban y desataban. Declaraban lo que era permitido según la ley y lo que no era permitido según sus tradiciones. Ese es el desarrollo y el marco. ¿Por qué digo esto? Porque en el pensamiento dominante de esos rabinos en el primer siglo no existía la idea de que el Mesías tuviese que morir. No estaba. Era una enseñanza ajena a la interpretación que ellos le habían dado a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. El entendimiento era, primero, que Dios no iba a enviar, no existía la persona del Hijo. Dios iba a traer a un ser humano que le iba a dar unas capacidades como un David. Este hombre humano iba a ser un hombre extraordinario porque iba a ser ungido. De ahí la palabra ungido. Sería ungido, capacitado por Dios para ser el hombre que sacaría al pueblo de la opresión de la esclavitud. No la esclavitud del pecado, la esclavitud de la opresión, de estar en manos de un imperio pagano o gentil. Y este rey restauraría el reino, entiéndase, el dominio y la extensión de Israel sobre la faz de la tierra, dentro del área que Dios había dado o había enmarcado en el Antiguo Testamento. Entonces la idea de que el Mesías viniese y muriese era ajena. ¿Cómo podía Jesús ser el Mesías y cumplir y ser el rey si habría de morir? ¿Cómo habría de establecer el reino estando muerto? ¿Cómo podría ser ese reino de manera espiritual
cuando ellos entendían que Dios debía devolverles sus tierras. Y la gloria del tiempo de David, por eso se llama el hijo de David. Digo todo esto porque Pedro no estaba ajeno a la formación ¿de qué? De su tiempo. Y Pedro, aunque ha sido llamado por Dios y comienza a ver un sinnúmero de señales y de milagros, y está expuesto a un predicador que claramente las personas se asombraban, Jesús decirle que él debe morir era algo que en la mente de Pedro, obviamente acabamos de leer, no estaba. Sin embargo, también dijimos que el pasaje evidencia que Jesús estaba al tanto, sabía de antemano todo y cuánto le había de suceder, en qué lugar, quiénes serían sus opositores, dónde sería el final de sus días, cuándo resucitaría de entre los muertos. Y eso lo sabe no meramente porque fuese usado por Dios y Dios se lo revelase. Jesús lo sabe porque, como veremos posteriormente, Pedro nos explicará que este plan fue diseñado en la eternidad y que era parte de ese decreto de redención en el cual Jesús siempre fue el Cordero Pascual, ya destinado para salvación de aquellos que heredarían esa gracia divina, como veremos. Así que Pedro no entiende. Y en ese punto vimos dos cosas. Una es que Pedro no podía ser la roca. Si Pedro era la roca, era una roca que tambaleaba. Comenzaba ya a tambalear. Pero también dijimos, y ahora continuamos, que si el Antiguo Testamento anunciaba de antemano los padecimientos, anunciaba la muerte y anunciaba claramente la resurrección de Jesucristo. Y esto es muy, pero que muy importante que lo entendamos. La Biblia sí lo anunciaba. Para ello que hicimos la vez pasada, fuimos específicamente al libro de Isaías, al capítulo 6, y vimos cómo a Isaías se le muestra que el corazón no estaría presto a recibir el mensaje del Evangelio. La razón no sería una falta en la comunicación del Mesías, sino en el corazón del pueblo. Tenían un corazón engrosado, un corazón que no permitía que sus ojos vieran y que sus oídos pudiesen escuchar. Un corazón que los incapacitaba para venir al arrepentimiento y la fe. Vimos que Jesús habló en Mateo capítulo 13 acerca de ese corazón y de hecho dijo que él era el cumplimiento de Isaías capítulo 6. Cuando anunció la primera parábola, la parábola del sembrador. Y sus discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué solo hablas por parábolas? Y Jesús les dijo, ¿le hablo por parábolas? Porque tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan. Y Jesús claramente afirma que se estaba cumpliendo Isaías capítulo 6. Pero a la vez Jesús dice que no solamente se cumple Isaías capítulo 6 en términos del juicio divino sobre el Israel nacional por causa de su rebeldía y su pecado constante, sino también Jesús anuncia la salvación del remanente en aquellos que Dios le daba la gracia de tener ojos para ver y oídos para escuchar. Pero sería, según Isaías, si recuerdan, un remanente. Fuimos a Isaías capítulo 53 y especialmente al versículo 1. Todo Isaías 53 es el capítulo, no es el único, pero que aborda, que toca el tema del siervo sufriente. Siervo sufriente que ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, Jesús o Mateo se había referido a Jesús como el cumplimiento del siervo sufriente. Y vimos en Isaías 53, versículo 1, que ya se había anunciado con toda claridad que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se había profetizado
que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la proclamación de la salvación por medio del Mesías, no sería un mensaje que recibido. Todo esto que es incorrecto decir o enseñar, que a Dios le toma por sorpresa el rechazo de Israel, y que el rechazo de Israel al plan de Dios para ese pueblo lo lleva entonces a hacer una pausa en su programa y abrir un espacio para salvar ahora a los gentiles. Esa enseñanza es ajena al Nuevo Testamento y a la proclamación de aquello que le enseñaron. Vimos que el Nuevo Testamento interpretaba para nosotros Isaías 53. Especialmente lo vimos en labios de el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 10. Cuando Pablo está abordando el tema de por qué gran parte del Israel nacional no había respondido en fe y en arrepentimiento al Evangelio. ¿Y cuál es el argumento de Pablo? O uno de ellos. Es que el Antiguo Testamento, Isaías profetizó que solo un pequeño grupo creería. O sea que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Jesús había declarado, y hoy ahora adelantamos, y esto es parte de lo que ya habíamos en un momento dado enseñado, pero vamos a entrar en algunos otros detalles. Vamos a dar unos versículos hacia atrás hasta el versículo 18 y retomar la afirmación de Pedro. Pedro había dicho, Mateo señaló que Cristo era la piedra. Dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Ya creo que hemos presentado evidencia suficiente de que la roca fue Cristo. Pero vamos a ir sobre un pasaje nuevamente que ya fuimos, donde claramente se enseña que esa roca era Cristo, y vamos a ver la importancia de ese pasaje en labios de los dos testigos más importantes en el Nuevo Testamento, en labios de Pablo y de Pedro. Isaías 28, 16. Si quiere marcar su Biblia en Mateo 16, 18, necesitamos regresar 700 años atrás en la historia y nos vamos a ubicar en el libro del profeta Isaías y vamos a llegar hasta el capítulo 28 de Isaías. Y en ese capítulo 28 vamos a dar lectura al versículo 16, el cual lee, versículo 16, lee de la siguiente manera. Por tanto, Jehová el Señor dice, ¿quién viene hablando? Jehová, Dios, el Padre. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto, Él traería, Él colocaría en Sión, en Jerusalén, por fundamento, colocaría en Jerusalén por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahí la palabra apresure en el hebreo significa el que de verdad en él cree, no esté ansioso. Y explicamos el contexto de Isaías 28. Judá se encuentra ante la amenaza de un ataque militar. Pero los que habían creído en Dios debían confiar que Él los guardaba, que Él es su confianza. Ahora, ¿por qué vamos a Isaías 28, 16?
Porque Isaías 28:16, 700 años antes de la declaración de Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, es evidente que Isaías proclamó que Dios traería una piedra, que Él la colocaría como el fundamento de Sión. Sión es Jerusalén. ¿Dónde iba a morir la piedra? ¿Dónde dijo Cristo? En Jerusalén. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ahí no dice quién es la piedra. Pero ¿por qué no dejamos que la Biblia interprete la Biblia? Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a labios de Pablo y de Pedro. Solo digo Pablo y Pedro por decir los autores del libro, porque realmente es Dios. Y vamos a ver cómo ellos interpretaron para nosotros Isaías 28:16. En otras palabras, que si no sabemos a quién se refiere la piedra, el Nuevo Testamento nos dice quién es la piedra. Me gustaría que primero fuéramos a ver lo que Pablo expresa en el libro de Romanos. Y para ello vaya conmigo al capítulo 9 de Romanos. Ahora regresamos al Nuevo Testamento. Observe que estamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Esto no se podría hacer en una iglesia de corte dispensacionalista. ¿Por qué? Porque son dispensaciones diferentes. Lo que se dijo en el Antiguo Testamento es solo para Israel. Y no lo puedes mezclar con lo que se dice en las cartas, que es para la iglesia. Pero vamos a ver que eso no existe en el Nuevo Testamento. Lo diré una y otra vez hasta que usted se abra los ojos si ya no los ha abierto. En Romanos capítulo 9... la carta a los Romanos, versículos 31 al 33, lee de la siguiente manera. La carta a los Romanos, nos ubicamos en el capítulo 9 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 31, el cual lee de la siguiente manera. Quiero que necesita prestar atención. Mire lo que dice la Escritura. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y ahora, ¿quién va a citar? Si usted tiene su Biblia, lo he dicho en muchas ocasiones, no tiene que tener una Biblia de estudio. Mire a ver si la referencia al versículo 33 del capítulo 9 de Romanos no es Isaías. ¿Qué dice ese versículo 33? Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? Pablo no está hablando de Pedro. Pablo viene hablando del mensaje del Evangelio de Cristo. Y está diciendo que el pueblo o la nación de Israel no entendió su necesidad de hallar una justicia perfecta en Cristo. Y entendieron, concibieron que podían alcanzarla por medio de la observancia de la ley del Antiguo Testamento. En otras palabras, que no entendieron el mensaje del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento afirma que el propósito de la ley del Antiguo Testamento en Gálatas era servirnos como el ayo, como el esclavo, como el servidor, que debía instruirnos hacia la madurez y entender nuestra necesidad de Cristo. Pero Israel no entendió su necesidad de Cristo. No podía entenderlo. Habían crecido, número uno, humanamente con el pensamiento de que somos la nación escogida y ya Dios nos escogió. Les enseñaban que el pacto de Dios era un pacto que no podía violarse, por lo tanto, no importa lo que tú hicieses, si eras un israelita, eras parte del pacto, eso es ajeno al Antiguo Testamento. Y encima de eso llega Jesús. Pero Jesús no cumple. No llena la descripción
no concuerda con sus ideas. Del tipo de rey que venía, del tipo de salvación que traería, del tipo de reino que iniciaría. Entonces, ¿qué hicieron? Sabemos, va a ser el segundo aspecto. Del padecimiento lo van a condenar a muerte. Lo van a condenar a muerte. Así que tenemos a Pablo citando Isaías 28:16 para decir que Isaías 28:16 es una referencia al mensaje del Evangelio en Cristo. Pero vamos a verlo ahora en labios de Pedro. Si usted escuchó al comenzar el sermón, dijimos que Pedro no entendió en este momento del relato de la Escritura, no entendió el propósito de la venida de Cristo. Nosotros le llamamos a ese momento, lo dividimos y le llamamos la primera venida, para distinguir lo que va a suceder de otros aspectos que van a tener una consumación en la segunda venida. O sea que Pedro no entendía eso de que Dios iba a ser el Cordero Pascual en la primera venida. El concepto es: el Mesías viene, establece el reino. Pero no sucedió como esperaban. Mira lo que dice Pedro. Vamos a Pedro. Y ahora, primera de Pedro, capítulo 2. Y nos ubicamos en el versículo 6. Todos estos versículos ya hemos ido sobre ellos. Pero sé que para algunos posiblemente es nuevo y dentro de la enseñanza cabe volver a leerlos y repetirlos. En primera de Pedro, en el capítulo 2, es más, voy a comenzar la lectura en el 4, versículo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, observe, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, mire a ver si su Biblia nuevamente, en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6, no hace nuevamente una referencia a Isaías capítulo 28 y versículo 16. No solamente Pablo lo interpreta por nosotros en Romanos 9:33, sino que en primera de Pedro capítulo 2 versículo 6, el pasaje de Isaías 28:16 es nuevamente interpretado ahora en boca de Pedro. Y Pedro no va a afirmar ser la piedra. Va a decir que la piedra de la cual hacía referencia a Isaías era Jesús. Por lo cual también contiene la Escritura. Salud, he aquí, pongo en Sión, Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Y mire lo que Pedro dice: para vosotros, está hablándole a los destinatarios de la carta, para vosotros, a los creyentes, para vosotros, a nosotros, para vosotros pues, los que creéis. Va a ser una diferencia entre el significado de la piedra en términos del propósito. Esa piedra iba a cumplir dos propósitos. Lo hemos enseñado muchas veces.
salvar y condenar. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Es nuestro Salvador. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Quiénes son los edificadores? Los principales líderes que Jesús mencionó, el liderato de ancianos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, el liderato. La piedra que los edificadores desecharon, los edificadores eran aquellos líderes religiosos que pretendían ser los guías del pueblo ciego. Pero ellos eran los ciegos tal y como Jesús le enseñó. Son ciegos, guías de ciegos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la principal piedra. La piedra sobre la cual se levanta ¿qué? El edificio, la casa, la asamblea, la congregación, la iglesia. Y piedra, versículo 8, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Y qué está citando? Isaías nuevamente. Porque en el capítulo 8, Isaías habla de la piedra. Porque tropiezan, ¿en qué tropiezan? En el mensaje. ¿Qué tropiezan en la palabra? El mensaje les es duro. No entienden el mensaje del evangelio. No entienden la necesidad de arrepentimiento. No pueden ver en Jesús el Salvador. Tropiezan en la palabra. El mismo mensaje que es creído por unos para salvación y que unos consideran esa piedra preciosa. Es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido que un hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella tierra por aquel tesoro. Pero para el hombre que no tiene un corazón regenerado, para aquellos que no formaban parte del remanente que sería salvo, la misma piedra, no otra piedra, la misma piedra, que salvaría a unos, condenaría a otros. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe que solamente hay dos interpretaciones que caben en ese pasaje? Una ni la consideran la mayoría. Y es el aspecto de que claramente si Dios predestinó uno para salvación, claramente los otros fueron dejados para condenación. Pero hay aquellos que dicen, bueno, tal vez no se refiera directamente a lo que se llama en la teología reformada la doble predestinación, sino que se refiere simple y sencillamente a que el Antiguo Testamento claramente afirmaba que habría un grupo que ya estaba anticipado que no creería. En otras palabras, que lo que Pedro también podría estar diciendo es, tropezaron en la palabra y fueron desobedientes porque ya esto estaba escrito, ya estaba establecido. Lo que Pedro está diciendo es, no debería sorprendernos. Ahora le pregunto, para terminar por hoy, no vamos a entrar hoy a la muerte, vamos a concluir el padecimiento. Hemos visto claramente a través de la Escritura y de Isaías una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay una relación, hay una correlación entre los pasajes, que no hay ninguna división y que claramente el Antiguo Testamento profetizó los padecimientos de Cristo. Pero también hemos visto que hay un desarrollo en el pensamiento teológico y la fe de Pedro.
El mismo Pedro que en un momento dado no entiende, que trata de llamar a Jesús aparte y decirle tal cosa no te acontezca. Le dice, ten misericordia de ti. Cógete pena. No mueras. Ahora ese Pedro que acabamos de leer en Primera de Pedro capítulo 2 no es el mismo Pedro. Es el Pedro que ahora entiende que todo esto era necesario que aconteciese. Y en ese mismo capítulo 1, en el versículo 18, lee y dice, escuche, sabiendo, o sea, entendiendo, esto es algo que debemos saber ya, conocer, entendiendo que fuisteis rescatados. Estoy en el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando de esa naturaleza caída con la que nacemos, lo que la Reforma le llamó la depravación total, la inhabilidad total, la corrupción radical le llamaba R.C. Sproul. Pero fuimos rescatados, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la piedra preciosa para los que creen. Con la sangre preciosa de Cristo. Y observe lo que dice. Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Observe la declaración del versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que el Pedro que no entendía, ahora dice que era necesario que Cristo muriese. Porque es por medio de la muerte de Cristo que aquel remanente sería salvo. Porque está presentando a Cristo con una clara comparación y en una clara relación con el sacrificio efectuado en el Antiguo Testamento. Y está diciendo que es a través de este Cordero de Cristo que el pueblo podría alcanzar la reconciliación eterna para con Dios. Qué glorioso. Qué glorioso. Dios nos ayude, vamos a continuar. El domingo que viene quisiera llevarlos a poder ver que el Antiguo Testamento profetizó la muerte de Jesús. Y esto es muy importante, solo me adelanto, sumamente importante. Porque el pensamiento rabínico del que hablaba en el primer siglo, que posterior a la destrucción del templo en el año 70, se convertirá en la formativa, en la ley, en la norma de la instrucción del pueblo, establecía como uno de sus puntos principales de ataque contra la creencia de los cristianos de que Jesús fuera el Mesías, la muerte. En otras palabras, que la muerte de Cristo no cabe en el pensamiento rabínico judío y sigue siendo hoy una de las razones por las cuales, si usted habla con un rabino, le va a contestar que Jesús no puede ser el Mesías. Porque el Mesías no podía morir. Pero vamos a ver que la Escritura sí señaló, anticipó, subrayó, enmarcó, el sinónimo que usted quiera, que Jesús habría de morir. Y les voy a mostrar que a algunos les va a chocar evidencia de ese pensamiento rabínico en labios del doctor Peter Schaeffer. Escribió Jesus in the Talmud, Jesús en el Talmud. Y tiene un capítulo, me parece que es el capítulo 6, la ejecución de Jesús. Y voy a leer para ustedes lo que los judíos piensan sobre la muerte y por qué lo mataron y cómo se alegran de lo que hicieron. Pero quedará para el próximo mensaje. Oramos por hoy. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por este espacio, este lugar donde tu iglesia puede ser congregada, donde tu palabra abiertamente puede ser proclamada, donde podemos ser expuestos a la misma y nuestras creencias, nuestros pensamientos,
aquella manera en que fuimos adoctrinados, puede ser puesta a prueba por medio de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a evaluar nuestros pensamientos, nuestras vidas, de acuerdo a tu palabra. Que podamos ver que es Cristo la roca. Que podamos entender que todo lo que necesitamos está en Jesús. Que Él es la piedra del edificio. Que nosotros, como Pedro dirá a sus hermanos, somos también piedras vivas. Que formamos parte de la construcción de ese templo, de esa casa, de esa nueva familia, la familia de Dios. Pero también clamamos a ti, Señor, por aquellos que pudieran estar entre nosotros y que tu palabra no ha amanecido en su corazón. Clamamos con todo nuestro corazón y es nuestro deseo más profundo cuando predicamos no solo que tu iglesia entre en entendimiento de tu palabra, que nos des de nuevo para poder enseñarla de manera correcta, trazarla como debe ser trazada bien, sino también que podamos tener, Padre Santo, el gozo de ver personas, vidas, que sea públicamente, inmediatamente o posteriormente, como aquellos que se acercarían a Pedro y le dirían, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro dijo, sean salvos de esta mala generación, arrepentidos y convertidos. Señor, tú eres el único que puedes hacer que un corazón duro, que un corazón engrosado por el pecado, que un corazón controlado en esclavitud por esa naturaleza podrida en el pecado, como una lepra, pueda ser restaurada y declarada limpia como establece el Antiguo Testamento. Solo el sumo sacerdote podía evidenciarlo. Y tú no eres el sumo sacerdote solo para evidenciar lo que acontece en el corazón. Tú eres el sumo sacerdote que darías tu vida para que ese corazón pudiese ser transformado y declarado limpio. Trae salvación a la vida de aquellos que todavía no entienden la urgencia de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si hubiese uno en este momento dado en que tú estás obrando en su corazón, que ahí cerrada su puerta y en su aposento pueda decirte, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, así como lo hizo el hijo pródigo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Que pueda entender que toda su confianza debe estar colocada solo en la piedra angular, en la piedra de fundamento, en Cristo, en el Salvador, en esa bendita misericordia, en ese bendito Salvador que ha dicho que no hay un hombre que venga a Él con un corazón contrito y humillado que Él desprecie. Te damos gracias, Señor. Si hubiese alguien en este momento dado que eso está pasando en su corazón, nuevamente, Señor, te pedimos que esa operación, ese cambio que tú llevas a cabo dentro, pueda ser testificado, si no hoy, en algún momento dado, y que esa persona pueda dar pública profesión, no solo con su boca, sino también bajando a las aguas para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, bajo la profunda convicción de que ha sido resucitado a una vida nueva y que ha muerto aquella vida de pecado. Oramos en Cristo Jesús y creemos en que solo tu Espíritu Santo puedes hacer esa obra eficaz, porque así Dios lo estableció para que aconteciese muchos. En ese nombre oramos y damos gracias. Amén y amén. Hermano, nos